Sean todos bienvenidos a esta cuarta conferencia coordinada por el Instituto Nacional de Salud, que se denomina Calidad de Bioseguridad para la toma y procesamiento de muestras enfocadas en el diagnóstico de COVID-19 por laboratorio. Cuarta conferencia del ciclo de conferencias que comprenden medidas de bioseguridad, aplicación de productos químicos, manejo de los desechos bioinfecciosos, garantía y control de calidad de las pruebas y un énfasis muy importante a la técnica. Como presentadora oficial del Instituto Nacional de Salud, como directora del Instituto Nacional de Salud, es para mí un agrado muy grande presentar a la licenciada Ruth Carolina Vázquez, jefa del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública del Laboratorio Nacional de Salud Pública, nuestro laboratorio más importante en la estrategia de COVID-19, pero también más importante en la estrategia de vigilancia sanitaria y control de calidad del desarrollo de pruebas de laboratorio. La licenciada Ruth Vázquez es profesional del laboratorio clínico, tiene un máster en metodología de la investigación científica y es una persona con una amplia experiencia en el desempeño de las funciones operativas y administrativas de nuestro laboratorio en el área de vigilancia de la salud y de énfasis muy especial al área de virología en general. Es de suma importancia el tema de este día, porque todo el personal de salud que manipula muestras debe tener la conciencia de considerar los potenciales riesgos infecciosos que deben de prevenirse con la aplicación de medidas de bioseguridad estrictas. Pero también es de importancia garantizar los resultados de las pruebas que estamos realizando y que se están desarrollando en el Sistema Nacional de Salud de una forma muy grande y creciente, tal como nuestro presidente lo ha dispuesto desde el inicio de la pandemia. Estos óptimos resultados tienen que ver con el dominio de la técnica. Hoy vamos a ver y a conocer de una forma muy detallada no solo el equipo de protección personal, los insumos y los materiales, sino la manipulación de las mismas y sobre todo la calidad con la que deben realizarse las pruebas. Quiero, antes de finalizar mi intervención, recordarles a todos ustedes que la cita continúa para nuevas conferencias de laboratorio y de otros temas importantes y recomendarles que cierren su salida de video y de audio para poder prestar atención óptima a la licenciada Vázquez. Licenciada Vázquez, un placer recibirla en este Instituto Nacional de Salud del cual usted forma parte. Bienvenida y le cedo la palabra. Buenas tardes, doctora Sandoval. Muchas gracias por su calurosa bienvenida. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer dirigirme esta tarde para ustedes para hablarles acerca de la toma, manejo y envío de muestras para diagnóstico de COVID. En primer lugar, como antecedente, como todos sabemos, ¿verdad? Los primeros casos de la enfermedad de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 fueron inicialmente documentados en China, en Wuhan, a finales del año pasado, y se extendió posteriormente por todo el mundo. Y es así como la OMS declaró esta enfermedad como una emergencia de salud pública internacional en febrero de este año y posteriormente como una pandemia en marzo, el 11 de marzo del 2020. Bajo este contexto, el laboratorio clínico ha jugado un papel importantísimo y fundamental en un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Y es así como un aspecto fundamental para el manejo de esta enfermedad ha sido nuestro papel dando este diagnóstico. Siendo la prueba de detección del ARN viral del SARS-CoV-2 por técnicas de biología molecular la principal herramienta para el diagnóstico por laboratorio de la enfermedad de COVID-19. Y es que hay distintas metodologías para la detección y el diagnóstico de este virus, pero hasta el momento OPS y OMS ha
recomendado la técnica de biología molecular como la técnica para el diagnóstico y confirmación de este virus. El tipo de muestra que se va a recolectar va a depender del tipo de prueba que estemos realizando. Y por supuesto, de las instrucciones del fabricante que nos den en los insertos, por supuesto. Sin embargo, para la metodología que es la recomendada por PSOMS de RT-PCR y que es la que tiene mayor sensibilidad de detección del virus, a la fecha el tipo de muestra que se recomienda son las muestras que se toman del tracto respiratorio superior. Antes de que pasemos a detallar el procedimiento de la toma de muestra, tenemos que ubicarnos en una de las grandes fases en la que se ubica la toma de la muestra, y esa sí es la fase preanalítica. Nosotros sabemos que en general en laboratorio clínico tenemos tres grandes fases para el procesamiento de las muestras: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Pero es de la fase preanalítica donde se ubica la toma de la muestra y de la cual depende inicialmente el éxito en el diagnóstico de cualquier enfermedad, en este caso de COVID-19. Nosotros en laboratorio clínico, en el Laboratorio Nacional de Salud Pública, podremos tener la técnica más avanzada de biología molecular. Sin embargo, el éxito del diagnóstico de esta enfermedad va a depender de una adecuada toma de muestra. Y es así como podemos mencionar que en la fase preanalítica hay 4 grandes procesos que tenemos que tener en cuenta para que sea exitosa. El primero es un adecuado abastecimiento de insumos y materiales que vamos a utilizar para la toma de la muestra. Tenemos que identificarlos, conocerlos y tenerlos listos para tomar la muestra. Luego, por la virulencia, ¿verdad?, del SARS-CoV-2, tenemos que contar con un equipo de protección personal adecuado para todo el personal de salud para evitar que se contagien, ¿verdad? Asimismo, nosotros también tenemos que ubicar un espacio adecuado para la toma de la muestra. Un espacio que sea alejado, ¿verdad?, de los espacios comunes del laboratorio clínico y que sea de uso exclusivo para la toma de esta muestra. Asimismo, tenemos que tener los cuidados en cuanto a bioseguridad para el retiro de este equipo de protección personal y para la segregación de los desechos bioinfecciosos que se generen de este proceso. Tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos básicos y fundamentales de bioseguridad para la toma de las muestras. Y es que para tanto COVID-19 como para todas las muestras que tomamos en laboratorio clínico, todas las muestras y materiales deben considerarse como potencialmente infecciosos y manejarse con todas las medidas necesarias para disminuir un riesgo de infección. Y como trabajadores de la salud, que tomemos muestras para diagnóstico de COVID, debemos estar capacitados para la toma de estas muestras y conocer acerca de los lineamientos de bioseguridad y el uso del correcto equipo de protección personal. El procedimiento de recolección de la muestra debe llevarse a cabo en una habitación adecuadamente ventilada y que esté alejada de todas las áreas del laboratorio o de aquellas áreas donde haya circulación de pacientes o de demás personal de salud. Con esto lo que vamos a buscar es protegerlos a ellos de una posible infección o una posible contaminación. Para la toma de muestras también tenemos que considerar 4 aspectos fundamentales en cuanto a bioseguridad. El primero es que entre la recolección de la muestra, entre cada paciente, deben aplicarse procedimientos de desinfección de superficies. Asimismo, debemos cumplir con las medidas de higiene de manos, es decir, el lavado de manos, antes y después del contacto con el paciente y con el entorno, así como también recordar hacerlo después que nos retiremos el equipo de protección personal. Y se debe limitar el número de personas
al mínimo imprescindible a la hora de tomar la muestra. ¿A qué nos referimos con esto? Hay pacientitos que son especiales por sus condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, los ancianos o los niños que necesitan que alguien más los auxilie. Entonces, debemos limitar el número de personas que estén presentes a la hora de la toma de la muestra del paciente y que le puedan estar colaborando. Asimismo, se recomienda que la recolección de la muestra no se realice en la misma área donde están colectando otros tipos de muestras. Para otros estudios rutinarios del laboratorio, en el caso de hospitales o de laboratorios clínicos privados, o que estén con los pacientes o con los demás, o con el demás personal de salud, ¿verdad? Es decir, que no tiene que ser un área donde haya mucho flujo de pacientes o de personal de salud, sino un área adecuadamente ventilada y aparte del laboratorio. ¿Qué muestras son recomendadas para el diagnóstico de COVID? Tenemos dos grandes grupos de muestras. Las muestras del tracto respiratorio inferior y las muestras del tracto respiratorio superior. Por mencionar algunas de las muestras del tracto respiratorio inferior, tenemos el esputo, los lavados broncoalveolares y el aspirado traqueal. Sin embargo, deben tomarse de acuerdo a criterios médicos y garantizando todas las medidas de bioseguridad. Estas muestras pueden tomarse en aquellos casos de pacientes que están hospitalizados y que están intubados con alta sospecha de padecer COVID. Siempre guardando todas las medidas de bioseguridad, ya que son muestras que al obtenerlas pueden generar gran cantidad de gotículas o aerosoles. Y para la técnica que recomienda OPS-OMS, que es la RT-PCR, las muestras, como ya les comentaba, que se recomiendan tomar son las muestras del tracto respiratorio superior. De preferencia que sean combinados el hisopo nasofaríngeo, el hisopado orofaríngeo y en aquellos casos en los que tenemos un limitado acceso a hisopos de cabeza miniaturizada, podemos optar por tomar un hisopado nasal. Pero la recomendación es que sea el hisopado nasofaríngeo y el hisopado orofaríngeo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir recuperar más células y aumentar la sensibilidad en la detección del virus. Ambos hisopados deben colocarse y transportarse en un mismo tubo de medio de transporte viral. Antes de pasar, como les mencionaba en la diapositiva anterior de la fase preanalítica, antes de pasar a la toma de la muestra, nosotros tenemos que identificar qué insumos y materiales vamos a necesitar a la hora de tener contacto con el paciente y tomarle la muestra. No podemos permitir estar recolectando estos materiales a la hora de tener al paciente, sino ya tenerlos listos en nuestro lugar de trabajo. Y se dividen en dos grandes grupos: los insumos o equipos de protección personal y aquellos insumos y materiales que vamos a utilizar propiamente para la toma de la muestra. Para el equipo de protección personal tenemos indispensable un respirador N95. Una gabacha descartable para el caso del equipo de protección personal de nivel 2 o un overall para el caso del equipo de protección personal 3. Necesitamos guantes, botas, zapateras o cubrebotas, gafas de protección ocular o una careta o protector facial y un delantal para el caso del EPP3. Y el uso del equipo de protección personal de nivel 2 o nivel 3 va a depender del lugar donde estemos tomando la muestra. Entonces, por eso es indispensable en esta etapa ubicar un lugar, porque, por ejemplo, en las cabinas de toma de muestras comunitarias se utiliza un equipo de protección personal 2, pero también de encontrarnos en un laboratorio privado o en un laboratorio, en un hospital, también podemos ocupar el equipo de protección personal 3. Eso va a depender de las características del lugar donde estemos tomando la muestra. En cuanto a los insumos y materiales que vamos a ocupar, tenemos el medio de transporte viral, donde vamos a ubicar los tubos, los hisopos
Vamos a tener hisopos estériles de poliéster que sean con mangos flexibles. Un marcador permanente que me va a permitir escribir los datos completos del paciente en el tubo. Ojo, que tiene que ser indeleble para que no se borre esta información. También vamos a utilizar una gradilla para tubos, para sostener los tubos en el momento de la toma de la muestra. Un contenedor para el transporte de muestras, que puede ser un maletín isotérmico, ¿verdad? Que me permita mantener la temperatura en la que se va a trasladar la muestra. Y tiene que tener bloques refrigerantes o pingüinos. Vamos a necesitar también desinfectantes de limpieza para la superficie donde estemos tomando las muestras. Y puede ser el hipoclorito de sodio al 0.5% o el etanol al 70%. Como sabemos, en este procedimiento nosotros vamos a segregar desechos bioinfecciosos. Por lo tanto, las bolsas y los descartes es importante que recordemos tenerlos también a la mano. El papel absorbente para la limpieza de las superficies y la tijera. ¿Por qué la tijera? Porque muchas veces podemos ocupar medios de transporte viral que generalmente, si son comerciales, viene el tubo con el hisopo. Pero cuando se compran aparte, ¿verdad? Aparte el tubo y aparte el hisopo, generalmente algunos hisopos no traen la muesca donde quebrar el hisopo al momento de meterlo en el tubo. Entonces nos podemos auxiliar de estas tijeras, las cuales tienen que ser de uso exclusivo para esta toma de muestra, ¿verdad? Y no las podemos compartir en áreas administrativas. Acá podemos ver en esta lámina ejemplificado el equipo de protección personal de nivel 3, el de nivel 2, que como ya les mencionaba, va a depender de las características del lugar donde estemos tomando la muestra, y los distintos insumos y materiales que vamos a ocupar para la toma de la misma. Ahora, ¿qué medios de transporte vamos a ocupar para transportar los hisopos hasta el laboratorio? Los hay de varios tipos, los comerciales y los caseros. Los caseros nos referimos a aquellos que son preparados en el laboratorio. En caso muy extremo y que es muy importante tomar la muestra y no contamos ni con medios de transporte caseros ni comerciales, podemos ocupar solución salina 0.85 estéril. Sin embargo, esto es en casos en que sea de suma urgencia tomar la muestra y no se cuenten con los medios. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que ser transportado de preferencia en medios de transporte viral. Y se requiere que estos medios de transporte isotónicos proporcionen un pH aproximadamente de 7 para poder conservar las células que se tomen al momento de realizar el hisopado. Y por ende también de conservar las partículas virales posiblemente presentes en dichas células. En cuanto a las características de los hisopos, pues tienen que ser hisopos estériles de poliéster con mangos flexibles. Y estos tienen características especiales dependiendo de la ubicación anatómica que vamos a tomar. Así, para la muestra orofaríngea pueden ser los hisopos rígidos o flexibles. No así para la toma nasofaríngea, que para la toma de esta muestra tienen que ser hisopos específicos. Tienen que ser más finos y flexibles de la zona distal y con cabeza miniaturizada. Aquí hay un aspecto muy importante que recalcar, que no pueden ser hisopos de algodón, de alginato de calcio, ni que sean hisopos con palillos de madera. ¿Por qué? Porque estos hisopos con estas características nos van a inhibir la PCR. Entonces, puede ser que estemos dando resultados falsos negativos si se dan las tomas de muestra con este tipo de materiales. Ya para entrar de lleno a hablar del procedimiento de la toma de la muestra, es importante el objetivo de este procedimiento, que es la obtención de células superficiales del epitelio respiratorio que presenten el virus. ¿Por qué dicen no secreciones?
Bueno, en las secreciones también pueden ir células, pero en menor cantidad. Y la secreción es un poco más difícil de manipular a la hora de la parte técnica, ¿verdad? Entonces, eso disminuye bastante la sensibilidad de la prueba porque hay menos cantidad de células. Entonces, ¿qué vamos a procurar, por ejemplo, cuando llega un paciente con abundante secreción? Lo que vamos a procurar es tener a la mano papel absorbente, que el paciente pueda eliminar, ¿verdad?, estas secreciones para que nos den paso a una toma de muestras de las células del epitelio respiratorio. Entonces, como primer punto, tenemos la colocación adecuada del equipo de protección personal. Como trabajadores de la salud, debemos tener los cuidados, ¿verdad?, en la adecuada colocación de este equipo de protección personal que nos va a permitir estar seguros, ¿verdad?, ante una posible infección en cuanto a la toma de la muestra. Bueno, tenemos que tener preparado de antemano todos los materiales en el área donde vamos a tomar las muestras. No podemos salir con el equipo de protección personal, ya sea 2 o 3, a buscar los tubos, los hisopos, la tijera. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer la naturaleza de los materiales que vamos a ocupar. Luego, tenemos que orientar al paciente, que esta es una muestra que puede ser un poco molesta, pero que va a ser una molestia breve, ¿verdad? Y orientarlo acerca de cómo va a ser la toma de la muestra. Tenemos que llenar la solicitud de análisis y rotular los tubos del MTB. Esto va a depender, ¿verdad?, de la naturaleza del trabajo, porque puede ser que, por ejemplo, en las cabinas de tamizaje comunitario hay otro profesional de laboratorio que es el encargado de llenar estas boletas. Puede ser también que en un laboratorio privado o un hospital sea la misma persona, entonces tenemos que tener el cuidado de llenar adecuadamente la boleta de IGP-02 con los datos completos del paciente: nombre, edad, dirección, su DUI, su teléfono, la fecha de toma de la muestra, y que esta información sea con letra legible. ¿Por qué? Porque luego esta información de esta boleta pasa a la etapa postanalítica a el análisis de los datos. Esta información tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que tiene que ser la misma información colocada en la boleta y también colocada en el tubo, porque así estaríamos evitando un posible criterio de rechazo a la hora de traslado al Laboratorio Nacional de Salud Pública o al laboratorio donde se va a realizar la prueba, y también pues para evitar confusiones, ¿verdad?, de las muestras de los pacientes. Se procede a la toma de la muestra orofaríngea, que más adelante les explicaré el procedimiento detallado. Luego a la toma de la muestra nasofaríngea. Posteriormente tenemos que realizar una desinfección del área donde estamos o donde hemos tomado estas muestras, y en un área aparte tenemos que retirarnos adecuadamente el equipo de protección personal. En esto tenemos que tener también mucho cuidado, ya que pudimos haber hecho una correcta colocación del equipo de protección personal, una correcta técnica o procedimiento de toma de muestras, pero si nosotros realizamos o tenemos un descuido en el retiro del equipo de protección personal, nos exponemos a un posible contagio. Bueno, ya en sí, el procedimiento de la toma de la muestra orofaríngea, como les explicaba, primero tenemos que confirmar la identificación del paciente. Es decir, confirmarlo con la boleta, ¿verdad? Ver si está completamente llenado los campos de la boleta de IGP-02, y tenemos que identificar el tubo de medio de transporte viral con estos mismos datos. Le vamos a explicar previamente al paciente de qué se trata la toma de la muestra. Y le vamos a pedir que abra grande la boca y que saque la lengua. Y en caso que el paciente no pueda, ¿verdad?, hacer el movimiento de abrir la boca grande y sacar la lengua, nosotros nos podemos ayudar con un bajalenguas para este fin y que se nos facilite la toma de la muestra. Con el hisopo correspondiente, ya sea el de mango flexible o el grueso, procedemos a tomar la muestra frotando la faringe posterior. Y aquí lo que debemos evitar es el contacto con las amígdalas, la úvula, la lengua y la dentadura.
tanto al momento de introducir el hisopo como al momento de retirarlo. Inmediatamente que tomemos la muestra, vamos a introducir el hisopo de medio de transporte viral, en el medio de transporte viral, perdón, y vamos a cortar el hisopo, algunos hisopos traen como una muesca, entonces lo cortamos para que el tubo pueda cerrar herméticamente, o si no se puede o tenemos dificultad, nos ayudamos de las tijeras para este fin. Para la toma de la muestra nasofaríngea, igualmente les tenemos que explicar al paciente, ¿verdad? Que es un poco molesta la toma de la muestra y que a lo mejor pueda tener un poco de reflejo de estornudo. Y tenemos que darle para este fin papel absorbente, porque si se le estimula el reflejo de que vaya a estornudar, tenemos que estar listos para evitar que genere aerosoles. Entonces, vamos a colocar al paciente con la cabeza levemente hacia atrás. Podemos ayudarnos para este fin colocando la silla de toma de muestras atrás de una pared, ¿verdad? Para que el paciente apoye su cabeza en la pared y haga un ángulo de 45 grados. Entonces, vamos a insertar nosotros suavemente el hisopo. Recordemos que para la muestra de hisopado nasofaríngeo debe ser el hisopo flexible y de cabeza miniaturizada. Y lo vamos a llevar por el suelo de la fosa nasal, intentando mantener el hisopo recto sin lateralizarlo y lentamente llevarlo hacia la nasofaringe. Cuando vayamos deslizando sobre el suelo de la fosa nasal el hisopo, nosotros vamos a sentir como un vacío o una presión. Quiere decir que nosotros hemos llegado a la nasofaringe y vamos a realizar movimientos de rotación por unos segundos. Y con esto tenemos que tener en cuenta que esta rotación de este hisopo va a generar en el paciente, o puede generar en el paciente, que él estornude, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo por unos segundos, esta rotación, para obtener la mayor cantidad de células epiteliales, y al momento de retirar el hisopo, igualmente podemos ir arrastrando, podemos ir rotando, perdón, el hisopo para que vaya mayor cantidad de células y por ende aumente la sensibilidad de la prueba. Ya una vez que se ha obtenido la muestra nasofaríngea, nosotros procedemos a ubicar el tubo en el medio de transporte viral y siempre, ¿verdad? Cortar el tubo, el hisopo en la muesca que trae, o si no es posible esto, pues ayudarnos de una tijera para tal fin. Los dos hisopos con muestra, tanto el nasofaríngeo como el orofaríngeo, deben colocarse en el mismo tubo con medio de transporte viral. Ahora, una vez que nosotros hemos obtenido las muestras, ¿cómo tiene que ser el embalaje y el transporte de estas? Bueno, debemos recordar que todas las muestras sospechosas de COVID-19 deben ser tratadas como potencialmente infecciosas y deben embalarse y transportarse de acuerdo a cómo lo dicta el transporte seguro de sustancias infecciosas de la guía de la IATA, según lo que describe la categoría B, con un UN o de 3373. Entonces, ¿qué dice la categoría B para el transporte seguro de sustancias infecciosas? Dice que las muestras deben trasladarse o deben embalarse en un triple embalaje. ¿A qué nos referimos con triple embalaje? Debe constar de un recipiente primario, que en este caso es el tubo que contiene el medio de transporte viral y los hisopos. Este tubo debe ser con cierre hermético y que consiste en el recipiente primario. Este recipiente primario debe ser cubierto con papel absorbente que
En caso de algún derrame, pues va a absorber el medio de transporte. Asimismo, el recipiente primario debe ir en un contenedor secundario, que también tiene que ser de paredes rígidas y tiene que estar rodeado por paquetes refrigerantes que nos van a permitir la adecuada temperatura hacia el traslado hacia el laboratorio. Y a su vez, este contenedor secundario tiene que ir en un contenedor terciario, que es el maletín isotérmico, que es también el embalaje exterior, que va a permitir que resguarde ambos recipientes, tanto el primario como el secundario, y va también a servir como aislante de temperatura para las muestras. Acá, como ustedes pueden ver en la diapositiva, estos son los maletines que nosotros ocupamos en INSAL, pues llevan características, ¿verdad?, de la categoría B para el traslado de sustancias infecciosas, el UN, que es el 3373, y pues el lema, ¿verdad?, que son muestras categoría B o sustancias infecciosas. Ahora, para el transporte de la muestra. Las muestras deben ser trasladadas al laboratorio donde se procesarán en un plazo de 24 a 72 horas después de la toma. Es decir, que nosotros después de terminar los tamizajes comunitarios, después de terminar la toma de muestras en los hospitales o en los laboratorios, tienen que ser trasladados donde se va a procesar en el menor tiempo posible, hasta 72 horas, pero de preferencia inmediatamente después de tomarlas. Si la muestra por alguna razón no puede ser trasladada al laboratorio el mismo día, se tiene que refrigerar de 2 a 8 grados, porque lo que tenemos que buscar es mantener la viabilidad de la muestra, de las células, pero sobre todo del virus, que es el que vamos al final a detectar, ¿verdad? El responsable del transporte de las muestras debe ser personal que esté capacitado en bioseguridad y en el transporte de estas, y que conozca el riesgo biológico que implica que él esté trasladando esas muestras. Y también que sepa, ¿verdad?, la importancia de tener todas las precauciones para una adecuada biocustodia de estas muestras, así como también para mantener la viabilidad de ellas. Lo importante es que nosotros mantengamos la viabilidad de las células y del virus que vamos a detectar. No debemos olvidar que gran parte del éxito del diagnóstico de COVID-19 depende de una calidad en la toma, manejo y transporte de muestra. Y es que, bueno, el papel del laboratorio clínico, ¿verdad?, en esta pandemia ha sido muy importante, ya que a través de la prueba de RT-PCR nosotros hemos dado un soporte diagnóstico a los médicos, ¿verdad?, para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, recordar, pues, la importancia en la fase preanalítica, que de esta fase depende un adecuado diagnóstico y resultado del laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Ha sido una conferencia muy, muy interesante. En realidad, la calidad con la que se debe de manejar este tipo de muestras es indiscutiblemente uno de los elementos fundamentales para llegar a un diagnóstico correcto